Mira, las dos grandes ventajas de Celaya, como del país, primero es geografía, tenemos un territorio maravilloso y México es uno de los dos países que tiene solamente esta gran geografía, aparte de los americanos. México le abrimos demasiado el comercio a China, entonces yo creo que el potencial que tiene Guanajuato es podríamos crecer como lo hizo Singapur en su momento, crecer en una década a lo doble. Estamos viviendo cosas interesantes que para México realmente es una gran noticia, porque en estas crisis hay grandes oportunidades. México, defínete, ¿estás aquí o allá? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Jorge Gámez Campos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, y les doy la bienvenida a este nuevo espacio, a este podcast que se llama Celaya Motor del Bajío, en donde vamos a estar platicando con distintos actores que están construyendo y han construido a lo largo de muchos años esta visión de futuro de Celaya, de nuestro municipio, para generar prosperidad, desarrollo empresarial, desarrollo económico y desarrollo social. Y hoy tenemos a un gran invitado, un empresario 100% celayense, orgullosamente, hecho en Celaya, y que además también ha tenido una participación relevante en distintos espacios de la vida social y empresarial de Celaya y también en gobierno del Estado como secretario de Desarrollo Económico en el Estado de Guanajuato. Él es Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, a quien me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a este espacio Celaya Motor del Bajío. Mau, bienvenido. Jorge, un placer estar con ustedes, sí, un placer participar con el empresariado de nuestra región y nuestra ciudad. ¿Cómo ves a Celaya hoy en día desde tu perspectiva? ¿Cuáles son sus principales fortalezas, sus amenazas, las ventajas competitivas? ¿Cómo estamos hoy en Celaya? ¿Cómo lo ves? Mira, las dos grandes ventajas de Celaya, como del país, primero es geografía, tenemos un territorio maravilloso. Los geopolíticos comentan que los países con mayor potencial son aquellos que tienen salida a los dos océanos, al Pacífico para conectarlo con Asia, ¿sí? Y al Golfo de México o el Atlántico para la conexión de la costa este americana o Norteamérica principalmente, Sudamérica, Europa y África. Y México es uno de los dos países que tiene solamente esta gran geografía, aparte de los americanos. Muchos me dicen, oye, ¿y Canadá? Canadá no la tiene porque parte del año están congelados sus puertos, no son navegables. Y la segunda es la población, o sea, tenemos una demografía privilegiada. Somos un país de cerca de 130 millones de habitantes y es una población joven, pero no podemos confiarnos mucho porque el tiempo pasa rápido. La población está envejeciendo y desafortunadamente en nuestro país no se está generando más población, ya no nos reproducimos como era en el pasado. Entonces, hoy más que nunca el presente cobra mucha importancia. No podemos perder más tiempo, tenemos que aprovechar las grandes oportunidades que tenemos, porque como lo comento en todos los foros que estoy, los grandes proyectos también tienen caducidad y las oportunidades no se pierden, alguien más las toma. Entonces, estos grandes proyectos para Celaya, como el puerto logístico, yo creo que son vitales para el futuro de nuestra región. Hablaste de algunas ventajas competitivas, la ubicación geográfica, el tema demográfico, la vocación industrial de nuestra ciudad. ¿Dirías que estamos desaprovechando estas ventajas competitivas? ¿Vamos tarde? ¿Cómo ves ahí el panorama? Mira, voy a comentar algo que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, pero digo, la atracción de inversión es una política que tiene cerca de 50, 60 años en el país. Y realmente en otras latitudes se le conoce como maquila, que realmente es lo que somos. O sea, la manufactura no se ha desarrollado en su plenitud. Lo que hemos hecho, hemos seguido un proyecto que empieza en la frontera, que se le llamó maquiladoras. Yo creo que es importante y fue muy importante esa estrategia durante los primeros 10 o 15 años, que empezamos, podríamos decir, durante el mandato de Fox. Sí, pero yo creo que estábamos en el momento preciso de dar el brinco, de pasar de ser una región maquiladora a una de manufactura, donde realmente los propietarios sea gente local, que se le dé cavidad de poder participar como socios dentro de las grandes oportunidades manufactureras que hay en nuestra región a la población local. Entonces yo creo que ahí nos hemos quedado dormidos durante 12 años.
Yo creo que desde el principio del sexenio de Miguel Márquez era el momento de hacer esa transición, de dejar de ser maquiladores a realmente manufactureros, de poder reemplazar todas las grandes importaciones que recibe México para poder ensamblar los productos que mandamos al mundo. De acuerdo, estás tocando ya situaciones en donde gobierno interviene como un rector de la economía, como el gran planeador, digamos, de la política económica, en este caso en el Estado. ¿Cuál debería de ser la relación y la participación de la sociedad civil organizada, en este caso de los organismos empresariales, precisamente para hacer esa mancuerna con las autoridades encargadas de la política económica y precisamente dotarle estas perspectivas que quizás desde el sector público, y a ti te tocó estar en el sector público, ¿cuál debe de ser esa relación, esa sana relación entre autoridad y organismos de la sociedad civil, en este caso particular, organismos empresariales? Sí, mira, yo creo que todo tiene que ver en la visión de los gobernantes y obviamente también lo que cede o concede la población. Sí, la visión actual, y diría actual en los últimos 40 años en el país, ha sido los gobernantes, su visión es fortalecer a los partidos. ¿Sí? O sea, estamos llenos de políticos que quieren hacer carrera política para fortalecer a los partidos. Y nosotros necesitamos que la población entre más a participar en el servicio público, o sea, servidores públicos, donde realmente el objetivo sea la calidad de vida de los ciudadanos, o sea, cómo mejorarla. Entonces yo creo que en esa visión es donde tienen que cambiar las políticas públicas, ¿sí? No solamente ganarte a pulso de dinero a la sociedad para ganar votos, sino cómo podemos nosotros pasar de una política gubernamental realmente de subsidiariedad y no de paternalismo. Con la subsidiariedad generas y desarrollas a la gente, con el paternalismo lo vicias y destruyes al ser humano. Entonces yo creo que esa visión de paternalizar tiene que cambiar a la de subsidiariedad. Y el concepto de subsidiariedad es bonito, dice, es obligación de aquel que puede más apoyar al que pueda menos, para que con el tiempo el que pudo menos pueda más. Es temporal. Y yo creo que ahorita mucho de las políticas públicas no están en esa visión, están en una visión permanente que lleva al paternalismo. Entonces necesitamos ir cambiando los hábitos culturales de la población y motivar la productividad, porque la productividad es lo único que te va a dar la consistencia o esa situación permanente de competitividad a nivel mundial. Y la competitividad te va a llevar, obviamente, a la mejora de calidad de vida de la población. ¿Y cómo puede abonar el empresariado, los organismos, precisamente para enfocar o reenfocar, digamos, estas directrices o estas visiones que desde el gobierno pues deben de también relanzarse, ¿no? Para ser más productivos, para ser más competitivos? ¿Cuál sería el mecanismo en tu paso por la Secretaría, pero también que conoces muy bien la trinchera de los organismos empresariales? ¿Cuál sería esta parte para poder lograr ese reenfoque, digamos, de la política económica en los casos que deba de ser necesario que desde el empresariado se aporte? Mira, la fórmula es sencilla. Yo te diría hay dos fórmulas. La primera es generar paz, porque lo primero que necesitamos es obviamente la paz social. Y la paz social se genera con dos variables. Es suficiente desarrollo económico que pueda permear a la población, que en Guanajuato no lo hemos logrado. Tenemos un estado, podríamos decir, rico relativamente en un país tercermundista como en el que estamos, pero yo creo que tenemos una población pobre. No hemos tenido esas políticas que puedan permear a la población. Entonces, les decía, la fórmula es paz igual a desarrollo económico más justicia. Y en México no tenemos justicia, ¿sí? Y lo pongo bien sencillo. ¿Por qué digo esto? No puede ser posible que en un país solamente el 43% de la población pague impuesto sobre la renta. O sea, en ningún país competitivo sucede eso. Y las autoridades lo han permitido, ¿sí? Entonces necesitamos cambiar ese tipo de situación. Y la segunda, también la competitividad se genera por la productividad. Mucho del impuesto no se reinvierte en infraestructura.
Al final de cuentas, la infraestructura es lo que te da esa competitividad. Y voy a dar 3 números rápidos. China invierte cerca del 35% de su presupuesto en infraestructura. Estados Unidos el 24%. En México no invertimos más del 2.4%. Y muchos de los proyectos son populistas, como el Tren Maya, que no tiene ningún tipo de propósito económico. ¿Sí? El aeropuerto Felipe Ángeles es otro gran ejemplo. Y el más descarado es la refinería, ¿no? de dos bocas. Entonces estamos derrochando el presupuesto que viene del pueblo en proyectos que no son viables ni son rentables o que mejoren la calidad de vida de la población. Bien. Ahora, antes de entrar ya al tema central de esta conversación, Mau, ¿qué significa para ti que Guanajuato sea la quinta economía en términos macro en el país y que Celaya a su vez sea la segunda economía o la tercera economía más importante en el estado? ¿Qué implicaciones y qué te dice a ti estos rankings en el que se encuentra Guanajuato como estado y Celaya como municipio? Mira, yo diría, en cuestión política son muy vistosos, ¿sí? Pero en el momento que te pones a analizar que Guanajuato es el quinto estado con la mayor población del país, pues realmente ser la quinta economía no tiene mucho mérito, ¿sí? O sea, estamos rankeados en población como en economía en el mismo rango, ¿sí? Lo que deberíamos enfocarnos es en eficiencia y eficacia, o sea, cuánto es la riqueza que genera per cápita, ¿sí? Y yo creo que ahí estamos todavía muy por debajo de los índices mundiales, ¿sí? Yo creo que Guanajuato, México, Celaya y la región da para mucho más que eso. Sí, y voy a poner nada más un ejemplo. Sí. Para mí es frustrante ver una ciudad como El Paso, Texas, en medio de un desierto, porque eso es desierto, ¿sí? Que tiene una población de 850,000 habitantes y que genere cerca del 65% de la riqueza de todo el estado de Guanajuato, que tiene cerca de 6.5 millones de habitantes, con tierras muy ricas, ¿sí? Y con un gran potencial. Entonces yo creo que el potencial que tiene Guanajuato podríamos crecer como lo hizo Singapur en su momento, crecer en una década a lo doble, ¿sí? Y en 20 años estar 3 veces mejor de como estamos ahorita. Pero lo que se requiere es una nueva visión. Y justamente a eso vamos. Tú has dicho en innumerables foros, desde la trinchera ciudadana, también en tu momento como servidor público, que el futuro económico de Celaya está en la logística. Eres un gran conocedor del modelo de desarrollo que vivió Singapur, has estado en Singapur, has platicado, has estudiado el modelo con gente que operó y que está operando este modelo en Singapur. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos particularmente en esta región, en Celaya, en la zona Laja Bajío, con relación a esta propuesta precisamente logística? Tenemos el libramiento ferroviario, esta posición geográfica que ya comentábamos es envidiable pues en el estado y en el país. ¿Qué perspectivas de oportunidades y de crecimiento ves tú con este nuevo modelo del que has hablado mucho? Mira, realmente la vocación de la región podríamos resumir que gran parte de ella es la logística. Se contrató a una institución de Singapur que nos vino a asesorar durante los primeros 2 años y medio que estuve en la Secretaría. Generamos 187 proyectos basados en la visión que ha llevado a China a ser la segunda economía del mundo, que es un concepto de Singapur. Tropicalizamos esos proyectos, están archivados en la Secretaría de Desarrollo Económico. Yo creo que el gran problema de México y de los estados, estamos sobrediagnosticados. Ya no necesitamos más proyectos, necesitamos implementarlos, ¿sí? Y ojalá ahorita el nuevo gobierno tenga la virtud de no sacar nuevos estudios, porque solamente perdemos tiempo y perdemos básicamente dinero. Lo que necesitamos es que ya vean con todo lo que se cuenta de sexenios anteriores y los aprovechemos. Porque Singapur, cuando vino durante el sexenio de Diego Sinué, cuando estaba yo en la Secretaría, ellos determinaron que el proyecto más importante de todo el estado era el Puerto Seco de Celaya, ¿sí? Está determinado que solamente ese proyecto, después de 10 años que madure,
gestaría el 12% de toda la riqueza del Estado. O sea, aportaría 12% adicional al Producto Interno Bruto del Estado. ¿Por qué? Porque logísticamente podría darle viabilidad a la logística y alterna no en carreteras, sino férrea, para poder entrar todo lo que importa de Estados Unidos o Norteamérica al centro del país, como sacar lo que produce el centro del país hacia nuestros vecinos de Norteamérica. Entonces, es vital la logística. ¿Y cómo se pueden integrar en toda esta concepción y en este proyecto de la logística? ¿Cómo se integran las MIPYMES, las locales, por supuesto, el empresariado local, las unidades económicas locales? ¿Cómo se pueden integrar precisamente a esta ola de desarrollo que eventualmente traería esta industria logística? Sí, mira, uno de los conceptos más importantes de la estrategia que planteó China o Singapur, ¿sí?, a nivel mundial, era el concepto de coinversión. O sea, que todas las oportunidades pudieran reinvertir a parte de los ciudadanos locales. El que tenga un capital de ahorro grande o chico, que tenga la oportunidad de ser socio de las grandes oportunidades. ¿Sí? Por ejemplo, el Puerto Seco, eso era el concepto, que sacáramos parte de las acciones a la población para que la sociedad se beneficie de la geografía y del conocimiento de la compañía tractora, para que pueda premiar más riqueza a lo que es nuestra población, que al final de cuentas debe ser el fin de cualquier buen gobierno, cómo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Tú conoces muy bien el proyecto del Puerto Seco, Puerto Intermodal, ahora se llama Puerta Logística del Bajío. Platícanos la historia, Mau. ¿Cómo se gesta, cómo nace este proyecto que tiene pues ya muchos años, ¿no?, ahí en el tintero? Sí, muchos años. Yo creo que no debemos de quitarle el dedo del renglón, porque ahí está el futuro de la región, del estado y del centro del país. Fue un proyecto que empieza sencillo y el inicial era sacar las vías del tren de Celaya para que mejorara la calidad de vida de los ciudadanos. Pero a principios del 2002, 2003, se sube el empresariado para tratar de enriquecer ese proyecto. Y lo primero que teníamos era cuál es la verdadera vocación para el futuro de Celaya. Entonces, a través de la Asociación del Empresariado Celayense y del Consejo Coordinador Empresarial, se pagó un estudio, donde el estudio arroja que el proyecto más importante y la verdadera vocación de Celaya es logística. Entonces, de ahí nace el Puerto Seco de Celaya, ¿sí?, con John de Luisa, que fue realmente uno de los grandes impulsores. Y ahí después nos subimos gran parte del empresariado que hemos participado durante ya varias décadas para impulsar este proyecto. Y después podemos traer a Felipe Calderón, donde se enamora del proyecto, pero desafortunadamente estaba en su último año de sexenio. Se impulsa, pero después con el sexenio de Peña Nieto se abandona, o sea, se avanza muy poco, hasta que después llegamos a la Secretaría de Desarrollo Económico y volvemos a impulsar el proyecto. Sí, obviamente uno de los puntos claves era el puente de Celanese, ¿sí?, para poder detonar y impulsar a Ferromex que pudiera llegar a la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, para abrir otra vía o otra arteria aparte de la de Laredo. ¿Sí? Y realmente se concluyó ese proyecto. Entonces estamos más cerca que nunca de poderlo concretar. Esperemos que la gobernadora, es una gobernadora, la conozco, fue compañera en el gabinete, me ayudó mucho en el gabinete, me ayudó mucho para este proyecto. Yo creo que a ella le debemos mucho que se haya logrado este puente de Celanese, me apoyó en todo. Y es una gente con visión. El puente de Celanese es el distribuidor vial que está en la salida a Salvatierra, ¿correcto? Exactamente. Pero igual que el Puerto Seco ha cambiado de nombres muchas veces. Sí. Entonces yo creo que esta gobernadora tiene la visión. Espero que nos ayude a impulsar este gran proyecto, porque yo creo que podría ser la huella que se vea la diferenciación de todo el desarrollo del estado de Guanajuato. ¿Sí? Porque es un proyecto que podríamos controlar la logística, no solamente de Guanajuato, sino del centro del país, que genera cerca del 65 o un poco más del total de la riqueza del país. ¿Cuáles son las consideraciones que tú visualizas
de las que depende precisamente la ejecución y la materialización de este proyecto? Porque evidentemente lo hemos hablado durante muchos años, el tema del puerto, de la puerta logística, del parque intermodal, pero han sido muchos años en los que desafortunadamente pues no ha caminado a la velocidad que quisiéramos los celayenses. ¿Cuáles son los determinantes que precisamente no le han dado esa velocidad a este proyecto, Mau? Mira, yo creo que es voluntad política, ¿sí? Y yo creo que los gobiernos anteriores no palparon realmente el potencial de este proyecto. O sea, no se necesitaba mucho recurso. Por ejemplo, podemos decirles que se necesitaban, cuando estaba en la Secretaría, 600 millones de pesos. Comentaron que no había ese tipo de generación de riqueza para inyectarle, pero en cambio apoyaron a una feria de León con 250 millones, ¿no?, ese año. Entonces dices, oye, pues ¿cómo puede ser posible que un proyecto económico que puede tener tanta riqueza y permear, ¿sí?, con una inversión de 600 millones, le den preferencia solamente a un evento anual que es la Feria de León, que dicen que es estatal, pero no, es de León, ¿sí? Y también después se apoya con las tarjetas rosas más de 3,000 millones de pesos. Es donde digo, el impuesto se debe de enfocar a la infraestructura, ¿sí? No se le debe de dar a la gente, se le debe de dar a través de la competitividad y la productividad, ¿sí? Yo sé que en parte de la población sí tiene que haber esa subsidiariedad. Yo creo que los jóvenes que no tienen la capacidad de pagar una buena beca, que no están bien alimentados, ahí sí tenemos que apoyarlos con todo, ¿sí? A la gente que es mayor, que ya está jubilada y no tiene los recursos, ahí tiene que venir, ahí sí hasta el paternalismo, estoy de acuerdo. Pero una población que tiene que ser productiva, de los 18 o 21 años, dependiendo si está estudiando o no, hasta los 65, debemos de entrar realmente con un concepto realmente de darle lo que se merece, no lo que requiere. Y yo creo que ese es el tacto que ha faltado, y mucho es por cuestión política. Si entonces la población debemos de empezar a exigir mejor infraestructura. Como decían los de Singapur, si quieres permear y beneficiar a toda la población, invierte en infraestructura, porque eso es un beneficio para el 100% de la población. ¿Y qué es infraestructura? Viene siendo desde el transporte público, ¿sí?, la energía, viene siendo la educación, las escuelas. Digo, se me parte el corazón cuando vi un periódico hace un par de meses que en Celaya nuestros alumnos en las escuelas públicas utilizan sillas de cajas de madera que utilizan para la cosecha del jitomate. Digo, ¿cómo puede ser posible que un estudiante tenga esa calidad de estudio, que no tenga ni la infraestructura más digna? ¿Sí? Entonces yo creo que estamos perdiendo enfoque en dónde debemos de invertir realmente los impuestos de la población. ¿Sí? Yo creo que nos hace falta lo que es realmente salud. También aquí nos urge un sanatorio, el hospital del IMSS, ¿no? O sea, hay tantas carencias para la mejora de calidad de vida de la población que debemos de enfocar mucho en dónde invertimos. ¿Y tú crees que este proyecto, Puerta Logística del Bajío, y toda esta nueva industria que atraería precisamente este nuevo modelo de desarrollo, precisamente va a conducirnos a tener mejores estadios de desarrollo social en el municipio? Claro que sí, les voy a dar un ejemplo nada más. Obviamente el puerto seco va a servir para mover varias industrias, pero voy a poner como ejemplo nada más una, que es el grano del maíz amarillo, que utiliza México para las engordas de animales. Si nosotros pudiéramos concentrar lo que utiliza el centro del país de este grano que importamos de Estados Unidos, se necesitarían más de 300 tráilers diarios para poderlos desplazar en la última milla. Imagínate una nueva empresa que sea una cooperativa, donde cualquier persona que pueda comprar o financiar un tráiler, ¿sí?, pueda subirse a esa cooperativa. Sería un nuevo Castores o un nuevo Tres Guerras, que podríamos generar más de 300 nuevos empresarios, y no tienen que ser ricos, porque a lo mejor el gobierno podría facilitar el préstamo para poder generar nuevos empresarios que fueran empresarios tráiler y que ellos operen su propio tráiler. Y como esto es solamente un artículo que pudiéramos bajar en el puerto seco. Y hay muchas más oportunidades dentro de este gran proyecto. ¿Cómo les explicarías, Mau, en términos
muy simples y de manera muy resumida, a quienes nos están haciendo favor de ver las implicaciones. ¿Qué es la puerta logística? ¿Qué es el puerto seco de Celaya? El puerto seco es tratar obviamente de facilitar con una arteria logística para poder facilitar la entrada de todo lo que importa México de Norteamérica, que sea el punto de distribución del centro del país. Y también lo mismo, recuerden que todo lo que produce México para exportar, el 85% va a Estados Unidos. Entonces, podríamos nosotros concentrar todas las exportaciones de vehículos, de llantas, agrícolas, automotrices, poderlos concentrar en el puerto seco y enviarlos básicamente a Estados Unidos vía ferrocarril. ¿Sí? Cabe mencionar que el costo para mover la mercancía en el ferrocarril es una tercera parte, o puede ser todavía menor, que lo que cuesta en trailers. Y es pertinente seguir hablando de nodos logísticos con el objetivo de exportar a Estados Unidos, con este tema geopolítico, esta guerra arancelaria desatada en esta administración en Estados Unidos. ¿Es pertinente, es puntual seguir hablando de este tipo de proyectos? Mira, no es popular decirlo, pero en el momento que ves las estadísticas y que ves que el 85% de lo que fabrica México se va a Estados Unidos, ¿sí? Y nuestra economía depende más del 70% de la economía americana, incluyendo remesas, las exportaciones y el comercio que se da bilateral. O sea, nosotros somos interesantes para los chinos por la frontera que tenemos con Estados Unidos, ¿sí? Y mucho de la riqueza de la que hablé, geográfica, que tiene México, es la frontera con Estados Unidos, ¿sí? Cuando vinieron aquí la gente de Singapur, se quedó asombrada. Dice, Mauricio, no le han sacado el jugo de su vecindad con Estados Unidos. Dice, se quedaron espantados que estando tan cerca de Estados Unidos y el impacto que tiene hacia la economía y el bienestar del mexicano, haya tan poca gente bilingüe en México. Dice, Mauricio, hasta para la gente que quiere migrar a Estados Unidos, si supiera mejor inglés y pudieran mejorar su educación bilingüe, pues obviamente un migrante que fuera a Estados Unidos podría fácilmente duplicar su ingreso sabiendo el idioma inglés, ¿sí? Y no han tenido ese apoyo del gobierno para hacerse bilingües desde chicos, ¿sí? Entonces tenemos que dejar, yo diría, el nacionalismo del siglo XIX y XX y enfocarnos a ser un pueblo más pragmático en enfocarnos cómo mejoro la calidad de vida de la población, que eso debería ser realmente el enfoque de todos los mexicanos, ¿sí? Ya que no nos vendan básicamente santitos o que no nos vendan básicamente mafufadas. Lo que queremos es obviamente mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Guanajuato. Hacías esta alusión, Mau, del tema del idioma. ¿Realmente Celaya está preparada para este cambio de paradigma en el desarrollo industrial, empresarial, en este modelo? ¿Estamos preparados para aspirar a esta nueva industria logística? Mira, no nada más Celaya, sino Guanajuato y los mexicanos estamos listos. El peligro que puede suceder es como el plátano que nunca madura, ¿sí? Porque no tuvo las condiciones adecuadas, que siempre se queda verde hasta que se marchita, sin estar maduro en su mayor potencial de riqueza. Yo creo que sí, la población está lista, pero lo único que requiere es un mejor entorno, un mejor ecosistema, ¿sí? Y lo que comenté hace unos minutos, los proyectos tienen caducidad, ¿sí? Si México dejamos más tiempo pasar sin concretar, vamos a estar llenos de ancianos en el país. Porque decía, la demografía se está envejeciendo. Cada vez somos más viejos y menos jóvenes proporcionalmente. El bono poblacional nos quedan para 10 años más, o máximo 15 años más. Después vamos a ser un país que ya no vamos a tener el potencial productivo que tenemos. Tenemos que explotarlo lo antes posible. El tiempo ya no está a nuestro favor. Tenemos que acelerar el paso del desarrollo que se requiere para el bien común en el país. Decía Jean Monnet, el padre fundador de la Unión Europea, que todo lo pueden, las instituciones todo lo pueden si hay voluntad. Y ya para ir cerrando este episodio, Mau, ¿qué organismos, qué instituciones crees tú
que deben de fortalecerse y cómo fortalecerlas precisamente para lograr estos grandes proyectos? Mira, primeramente yo diría el empresarial. Desafortunadamente mucho de las cámaras se han prostituido, ¿sí? ¿Por qué? Porque reciben recursos del gobierno. O sea, tú no puedes estar pidiendo dinero con una mano y golpeando con la otra. ¿Sí? El empresariado debe ser ese equilibrio que meta presión a los servidores públicos y al gobierno de poder equilibrar y enfocar los recursos y la energía gubernamental para el bien común. Entonces yo diría, en primera instancia, lo que estás haciendo, por eso me gusta, es fortalecer las instituciones. Segundo, convencer a los líderes empresariales que no podemos pedir dinero del gobierno. Cuando yo fui presidente del Consejo Coordinador Empresarial, no pedimos un peso. ¿Por qué? Por lo mismo, tienes que ser congruente. El empresariado, su gran valía es el recurso. Si una institución no puede mantenerse por sí sola empresarial, no tiene sentido de existir, porque no tiene la fortaleza ni la estructura que esté generando una riqueza ni a su gremio ni a su sociedad. El segundo, la educativa. Pero antes que la educativa diría la familia, porque confundimos mucho la formación del individuo con la capacitación académica del individuo. ¿Sí? Las escuelas son responsables de la capacidad académica, del conocimiento, pero la familia es de la formación. Nos ha hecho mucho daño los migrantes. ¿Por qué razón? Sí traen más recursos, pero realmente capan a la familia. Desarticulan a la familia. ¿Sí? O sea, es muy difícil de por sí vivir en una familia funcional con padre y madre. Ahora imagínate cuando no tienes al padre para ser ese ejemplo y que te guíe, o menos todavía a la madre, porque ahorita muchas mamás están saliendo, el papá se fue y dejan a los hijos con los abuelos. Y no, o sea, tenemos que asumir esa responsabilidad social que primero es la familia y después de la familia, ¿sí? Un poco más extensa que se llama sociedad, ¿sí? Y la tercera es la sociedad más grande que es el país, ¿sí? Entonces la segunda institución que debemos de fortalecer, y yo diría en primera instancia la más importante, la familia, ¿sí? Y la tercera, infraestructura. Y la infraestructura le compete únicamente al Estado y a la Federación y a la ciudad, porque por eso se pagan impuestos, ¿sí? Y si quieren incrementar el presupuesto de las ciudades, del Estado y del país, que no se hagan tontos, el 100% de la población tiene que pagar impuestos. También se quedaron asombrada la gente de Singapur. Dice, Mauricio, estamos sorprendidos. Solamente el 43% de la población en México paga impuestos. ¿Sí? Dice, así jamás van a salir adelante. Y lo hacen porque mantienen el voto y lo manipulan. ¿Sí? Ahí se necesita el cuarto factor importante, conciencia social. Y la conciencia parte del conocimiento. ¿Sí? La ciudadanía tiene que estar consciente que no puede prostituirse por unos pesos. ¿Sí? Así como Jesucristo entró al templo porque se prostituyó la sociedad, así deberíamos de actuar toda la sociedad. No dejarnos prostituir por 3,000 pesos al mes. Nos están comprando nuestro futuro a un precio muy bajo. ¿Sí? Y desafortunadamente no nos están comprando solamente nuestro futuro. Nos están comprando el futuro de nuestra generación y de las futuras generaciones. Para cerrar, Mau, ¿Celaya es motor del Bajío? Claro que sí. Cuando estaba ahí, era la ciudad con mayor generación de riqueza per cápita. ¿Sí? Otra cosa que es importante saberlo, Guanajuato es mucho más que León. ¿Sí? León no es Guanajuato, es parte de Guanajuato. ¿Sí? No puede haber esas inequidades donde realmente ciudades que tienen el 30% de la población, el 29% de la generación del Producto Interno Bruto y que se lleven más del 60 o 65% del presupuesto estatal. Tiene que haber más equidad. Y a lo que decía la fórmula de paz, que era desarrollo económico más justicia, aquí no se está haciendo justo con 45 municipios del estado de Guanajuato. Un mensaje, Mau, para cerrar a los jóvenes celayenses, a los nuevos emprendedores y también a los empresarios ya consolidados. ¿Qué mensaje les darías en este momento puntual de 2025 histórico? Hay una configuración política distinta en el municipio, en el estado, en la federación, en el mundo. Estamos hablando también en términos geopolíticos. ¿Qué mensaje les darías? Yo les diría que estamos en una área de mucho futuro, pero depende de nosotros, de nadie más.
¿sí? Repito, las tres entes, país, estado y municipio, hemos dependido solamente de oportunidades de fuera, porque hemos sido incapaces de generar riquezas internas. Si queremos nosotros un futuro prometedor, necesitamos empezar a forjar la riqueza interna, la fortaleza interna, que dependa de nosotros mismos. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es ser congruentes, ¿sí? Tener la valía, la virtud y valentía de poder pensar, decir y actuar alineadamente, ¿sí? Tener ese valor. Y yo diría que también las autoridades que digan no lo que quiere oír la población, que hable con la verdad, ¿sí? Porque realmente para salir adelante también el empresariado y la población necesita un acicate, y ese acicate tiene que ser el gobierno. Pero para poder acicatear y decir o tener boca grande, se necesita no tener una cola que te la pise. Una cola corta. Sí, cola corta. Entonces yo diría, empecemos a ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Que se diga lo que se tenga que decir, le duela al que le duela, pero también participar, no nada más quejarnos. Venir con proyectos, con ideas que puedan mejorar nuestro bien común en la región, en el estado y en el país. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, por esta plática, estas aportaciones, una plática directa, esperanzadora también, sí, por todo el futuro que viene para nuestro municipio, para la región. Y pues recordar nada más que el Celaya Motor del Bajío no solamente trata de industria, de trenes, de infraestructura, también Motor del Bajío somos los celayenses quienes habitamos en esta región, nuestra visión, nuestras esperanzas y nuestros proyectos. Nos escuchamos y nos vemos en un siguiente episodio de Celaya Motor del Bajío. Muchas gracias, Mau, muchas gracias. Un placer, Jorge. Gracias. Y saludos a todos.